Las zapatillas barefoot o de pisada natural, que es como las llamo yo, no son la panacea, o no son, mejor dicho, la única opción. Porque sí, pueden ser la panacea, pueden ser muy buenas, pero no son la única opción y tampoco hay que volverse extremista. Igual alguno incluso me dirá, oye, tú hace un año dijiste que eran la mejor opción. Quizá lo que tenía que haber dicho es que eran una buena opción, aunque yo siempre he defendido el uso de esas zapatillas para esas ocasiones que necesitan esas zapatillas o que tenemos esa preferencia, pero no en el momento en el que uno dice voy a llevar un traje, voy a ir formal y sé que no me voy a dedicar a patear una ciudad. En ese momento puedes llevar unos zapatos de vestir, al menos yo lo creo así, siempre que luego ejercites los pies, andes descalzo en tu casa, por ejemplo, o yo por ejemplo es algo que hago mucho, he estado haciendo surf bastante este año, como sabéis, con la apertura de la tienda de Santander, he estado en general en la playa bastante tiempo y menos en casa, menos tiempo descalzo, pero sí bastante tiempo descalzo, lo que es haciendo actividades de exterior, y eso también es muy bueno para los pies. Pero lo que sí es verdad, y yo creo que os puedo decir, que hay 4 puntos que tienen que tener todas las zapatillas o zapatos. Bueno, los zapatos quizás es más complicado que tengan estos puntos, para mí ya los zapatos no es algo con lo que tengamos que andar muchas horas, o más bien para estar pues, de despacho, del trabajo, de oficina, de algo donde uno no tenga que estar constantemente andando, moviéndose, algo donde no tengas que estar con ellos todo el día puestos. Algo así sí pueden ser, o para un evento que igual sí puntualmente los puedes llevar todo el día, pero eso es un evento, es algo más formal. La ocasión podríamos decir que lo requiere, pero para el día a día yo aquí os voy a mostrar opciones que yo mismo he estado llevando este verano y que además cumplen con esos 4 puntos. La mayoría, hay algunos que no cumplen con esos 4 puntos, y el primero de ellos, y es el que no cumple estas zapatillas no lo cumplen para nada, es el punto de que para que unas zapatillas sean buenas para nuestros pies no tienen que ser demasiado estrechas. Y si nuestro pie, y aquí también depende del pie de cada uno, si tenéis un pie muy estrechito, me decís, hombre, a mí me queda bien y no me molesta, lo de molestar, cuidado, porque puede ser subjetivo, porque estas zapatillas justamente están hechas con una horma bastante amplia, no de anchura, porque la anchura, como veis, de aquí a aquí es bastante poca, sino que aquí hay un poco más de anchura y además unas zapatillas sin forro, y es un un serraje en este caso, muy comodito, blandito, que no tiene ese forro, como digo, como son muy como de verano. Pero estas zapatillas, sobre todo después de haber estado llevando otro tipo de zapatillas, se hacen incómodas en poco tiempo, al menos en mi caso, y antes las he llevado horas y días incluso para trabajar. He estado muchas veces con estas hace años y no notaba esa molestia, excepto cuando llegaba a casa me las quitaba y entonces decía, uff, qué a gusto se está descalzo. Ahora ya es ponerme estas y darme cuenta de que no cumplen con ese primer punto que todas las zapatillas que sean cómodas o buenas para nuestros pies tienen que tener, que es la anchura suficiente del frontal, que nuestros dedos al final estén cómodos. No hace falta igual que estén así súper extendidos, pero tiene que haber comodidad, cosa que estas no cumplen. Y sí cumplen, por ejemplo, nuestras zapatillas, que estas también las he estado llevando muchísimo, las de color verde, las de serraje en color tabaco también, o cualquiera de nuestras zapatillas. Tenemos aquí algo más de anchura, bastante más que la anterior. De hecho, es que voy a recuperar la anterior y os lo voy a enseñar. Aquí lo podéis ver más claramente. Estas zapatillas son mucho más estrechas que estas, las nuestras. Y las nuestras no llegan a ser barefoot, pero al final, al tener la suela también plana, que eso es un punto importante, y ese sí es el segundo punto, y también lo cumplen estas de aquí que he estado llevando mucho este verano, que es el hecho de la suela plana. Espadriles de Massimo Dutti hechas en España, son yo creo que la única pieza que hace Massimo Dutti en España. Bueno, esto y los cinturones, que son bastante infames, que queréis que os diga. No todos, algunos a veces lo hacen bien, pero generalmente sus cinturones dejan bastante que desear. Pues estas están muy bien porque son planitas, son algo anchitas aquí, tampoco son súper anchas, pero como tienen bastante espacio y la piel, en este caso es una napa muy blandita, no todas las que tienen las tienen de esta napa tan blandita, o en general no todas las que ofrecen son blanditas. Yo he tocado serrajes muy duros y poco
flexibles. De hecho, tuve unas también que para mí son bastante insufribles y tienen una horma muy parecida. Estas son un pelín más anchas. El problema que tienen estas que no cumplen con el tercer punto. El primero es la anchura. De aquí tiene que haber espacio, un espacio que nos sea cómodo para nuestros pies, para nuestros dedos. El segundo punto es que sean planas o prácticamente planas, que no nos pongan ahí un pedazo de tacón aquí a unas zapatillas, por ejemplo, todas esas zapatillas que tienen formas, tacones y todo eso, para mí me resultan muy incómodas y encima no tiene nada que ver con una pisada natural, pero sin llegar a ser barefoot estamos hablando. Esto es plano y lo que no cumplen estas es la flexibilidad. Si nos fijamos, nuestras zapatillas son muy flexibles y sin embargo estas no son flexibles, estas cuestan, estas no son nada flexibles justamente por lo que tienen aquí, por la construcción típica de estas espadriles, que de hecho yo he intentado incluso aumentar, he hecho prototipos, la anchura de las espadriles y hacerlas más flexibles, pero no se puede, por lo menos con este tipo de construcción, así que me estoy planteando cambiarla, el tipo de construcción para el año que viene, para hacer unas espadriles de verdad más cómodas, más funcionales, aunque estas son cómodas, pero sí que es verdad que si andas bastante, si te pateas una ciudad, a mí por lo menos noto al final esa rigidez y que no te permite tener esa comodidad como si tengo con estas, por ejemplo, y yo al menos lo noto bastante. Por eso estas, aunque no están mal, no cumplen del todo, podrían ser para andar quizá algo menos, y esto me lleva justamente al siguiente punto, que os podéis imaginar cuál es. Estamos hablando de que si esto no cumple con lo que estamos diciendo, pero fijaros que Massimo Dutti hace cosas medio decentes de vez en cuando. De hecho, os voy a enseñar otra cosa de Massimo Dutti antes de pasar al cuarto punto, que también he estado usando bastante este verano, y son estas cangrejeras. Ojo, no estas son las del año anterior, y fijaros qué problema tienen estas del año anterior. No son nada flexibles, de hecho estas son incluso duras y rígidas y son súper incómodas, y hacen ruiditos cuando andas, son como tiqui tiqui tiqui, vas por ahí haciendo ruiditos y eso no mola, a pesar de que el diseño está bien hecho, de que las han hecho bastante bien, fabricadas en Portugal, estas también fabricadas en Portugal, y estas son las que sacaron este año, fijaros. Mucho más flexibles, tienen una anchura que yo haría igual un pelín más, porque no es quizá del todo, al menos no para mi pie, aunque no está nada mal, solamente igual aquí en la puntita de los dedos es donde se nota que son un pelín ahí justitas, también por la tira de pie de esta de aquí, que yo estuve estirando un poco para ganar un poco en comodidad, pero por lo demás es una buena sandalia, porque esto ni siquiera es un zapato, una zapatilla, es una sandalia, incluso algunos lo pueden llamar incluso como, no son sandalias cangrejeras, pero son casi como un zapato, alguna podría considerar, aunque no llega a ser un zapato, pero esto sí es cómodo, es flexible, esto está bien hecho Massimo Dutti, cuando veis que algo está bien hecho Massimo Dutti, más fabricado en Portugal, merece la pena. Lo que no merece la pena y no cumple con el cuarto punto, que es muy importante, es cuando le ponen a las zapatillas un pedazo de relleno aquí dentro de la suela, porque incluso estas son planas por dentro, no hay una elevación, tienen la misma altura, aunque tienen aquí el diseño, son planas por dentro, pero fijaros qué altura, qué abominable cosa le han metido aquí, que sí, estás como en una nube, podríamos decir, pero por eso para mí no cumplen ni las de Hof con esto, ni estas de Adidas tampoco las cumplen, y muchísimas zapatillas que sí, algunos me diréis, oye, para correr necesitas mucha amortiguación, necesitas, ahí ya depende también un poco de cada uno de sus pies, de dónde corra, de qué tipo de, a mí por ejemplo me encantaba correr en Londres cuando estuve viviendo en Londres por los parques, pero por la zona de césped, que hay muchísimo césped en Regent's Park sobre todo, pero en Hyde Park también, e incluso en el Parque Victoria también hay muchísimas zonas de césped donde puedes correr súper cómodo, súper agradable, pisando lo que es al final césped, tierra, y es mucho más blandito que si estás pisando todo el rato asfalto. Si igual pisas asfalto todo el tiempo, quizás necesites algo como esto. No es mi caso, que cuando he llevado unas con bastante amortiguación he notado incluso como inestabilidad, y para mí ese es el problema de esto, que es como tener un colchón en tus pies, que es como que tienes una especie de plataforma donde te hundes y notas sí esa comodidad, pero que es una comodidad que te da también inestabilidad, y por eso para mí estas no son recomendables
recomendables. Así que como veis, hay muchas zapatillas que pueden cumplir con esos 4 principios, que no necesariamente tienen que ser barefoot, pero ¿y si os diría que pueden ser barefoot pero no parecer barefoot? Porque como sabéis, hay muchas zapatillas barefoot en el mercado que son bastante feas o poco estéticas o que son como muy de montañismo, y no queremos a veces llevar esas zapatillas que parecen un poco de montaña, o esas zapatillas que algunos incluso llaman de payaso. Por eso hemos sacado nuestra versión de zapatillas barefoot, aquellas que se presentaron el año pasado y que han gustado tanto, que tienen tan buenas opiniones y que casi no tenemos además en piel lisa, pero este año, que no lo pedisteis desde el año pasado, en serraje en estos 2 colores, en gris y en azul marino o azul oscuro. Estos 2 modelos que son súper bonitos, súper fáciles también de combinar, y sobre todo disimulan al final el hecho de que son barefoot, pero no es un barefoot muy exagerado. Son más anchas que nuestras zapatillas de serraje, sí, pero no son tan anchas quizá como otras zapatillas barefoot que ahora os voy a enseñar, que no todo el mundo quizá le hagan falta, que incluso hay personas que han venido a la tienda y me han dicho, mira, de este hombre que es Aeromotion, que además le invité al podcast, me dijo que sí y luego no, al final no desapareció, no quiso venir, no sé si porque cree que vamos a hablar de mi marca o no sé qué le pasa por la cabeza, porque no me lo ha dicho, y eso que yo le dije, vamos a hablar de los aspectos del barefoot, de las zapatillas, de tus zapatillas, de nuestras zapatillas, de todo. Yo soy muy partidario de hablar de todo, pero se ve que por algún motivo él ha decidido no querer venir al podcast, y eso que me dijo que en su momento era un temazo, que le parecía súper bien y todo esto. Pues nuestras zapatillas, más de uno nos ha dicho que son más cómodas que las que han probado de él, e incluso que duran más, que son más resistentes, porque también, sabéis, yo busco la resistencia. Este diseño no es casualidad, también la forma que le hemos dado, que incluso parece como una zapatilla futurista a veces, con esos toques, con esas curvas, y la resistencia de esta suela es brutal, os diría, o sea, aguanta muchísimo. Además os quiero enseñar una comparación que la armo aquí con unas zapatillas minimalistas que no son de este hombre, pero son unas que me gustaron bastante, de la marca, creo que se llama Son o algo así, o Hon, creo que se dice Hon, la verdad no lo tengo muy claro, Hon Project, que son estas de aquí, que son un poquito más anchas que las nuestras, eso sí que es verdad, son un poquito, tampoco mucho, más anchas. No las hacen de piel, las hacen de materiales reciclados, todo esto es un poliuretano al final, que viene, bueno, en base de plantas mezclado con cosas, pero solo las llevé 1 o 2 días, no recuerdo ahora mismo cuánto, pero esta suela se desgasta con tocarla. Esta suela es súper blandita y es que a la mínima se desgasta. Y luego es verdad que también se marcaban muchísimo las arrugas de la parte frontal de aquí, porque sobra bastante, a mí me sobra bastante en estas zapatillas y se me hacen como que están demasiado sueltas. Y me diréis, quizá tenías que haber ido una talla menos, pero una talla menos ya se notaba un poco los dedos en esta parte. Entonces es como la anchura es donde noto demasiado espacio y la largura del anterior era como incluso que no. Y por eso para mí este es un equilibrio mucho más moderado. Depende luego del pie de cada uno. Si tenéis unos pies súper anchos, pues igual sí necesitáis algo mucho más ancho, como lo que hizo Aeromotion, pero si no, si solo necesitáis más espacio en los dedos, que es lo que creo que necesita casi todo el mundo, necesitáis unos pies especialmente anchos, esta para mí es una buenísima opción. Para eso la he diseñado yo, evidentemente, que os voy a decir. Zapatillas que, por cierto, están fabricadas en Portugal, donde fuimos el año pasado para enseñaros además cómo se hacen paso a paso. Es que hemos ido a todas las fábricas, como os dije desde el principio cuando monté la marca, que íbamos ahí con muestra de transparencia total. Esto creo que no lo ha hecho ninguna marca, por lo menos dejadme en los comentarios a ver qué marca ha ido el propio fundador además a todas las fábricas donde hacen sus prendas. Y ahora sí continuamos con sus características, pero para que veáis que también no hace falta llevar barefoot si no os gusta, si no es vuestro estilo, si estáis buscando otra cosa, pero sí reúne los puntos de flexibilidad absoluta, eso que lleva el relleno aquí de papel y todo, pero reúne esos requisitos, y encima con el serraje es más blandito que las de piel que hicimos, y tienen este drop cero también, con eso sí, una pequeña suela interna que nos permite incluso alguno quitarla, y si quiere ya tocar el suelo directamente pues lo puede hacer, pero si no,
estas así tal cual con esa suela interna, para mí es un equilibrio perfecto entre unas buenas zapatillas cómodas y encima que no parecen barefoot y que tienen un toque de elegante. Y solo recordar que las zapatillas estarán disponibles en reserva hasta el martes que viene, por la noche tenéis disponible hasta ese momento para reservarlas en husards.net. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.